Damos la bienvenida a nuestra presentación sobre la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional. Para eso contamos con la presencia de la profe Luisa Genesí, el profe Ernesto y quien les habla, Merlin Mercado. Para eso vamos a realizar un viaje a través del tiempo para adentrarnos un poco a la historia de la educación inclusiva. Iniciamos con la etapa de la exclusión, esto es para la década de 1940, periodo denominado, como su nombre lo indica, periodo de la exclusión. Para esta época, las personas con discapacidad eran excluidas totalmente de la educación y de la vida social. El concepto que se utilizaba hacia ella era de inválidos, anormales, entre otras. Y para esa época no existía una ley o una normativa que les garantizara sus derechos. Más adelante, ya para la década de 1950, tenemos la educación segregada. En esta se crean escuelas especializadas solamente como para el cuidado de esas personas, más enfocados en su cuidado que en una educación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el concepto que se utiliza en ese tiempo para referirse a esas personas es educación especial o personas excepcionales. Vista más que todo desde una visión médico-rehabilitadora, es decir, veían esa situación de esas personas con discapacidad como personas enfermas o que de alguna manera eso podía llevarse a cabo a través de diferentes sistemas como para curarlo o quitarlo, ya que consideraban que era como una enfermedad. Más adelante, ya para la época de 1960, se da la educación integrada o integración educativa, que permite el ingreso a la escuela regular a esas personas, pero sin ningún cambio en el sistema educativo, es decir, no se hicieron los ajustes ni se buscaron las herramientas necesarias para ajustar el sistema educativo para esas personas. Aquí debían las personas o los estudiantes con esas discapacidades adaptarse al sistema escolar. Más adelante, ya para la década de 1970, tanto a nivel internacional como nacional se dieron las primeras leyes y normas que garantizaban el derecho de estas personas de estar incluidas dentro del sistema educativo. Ya para 1970 a nivel internacional en los Estados Unidos se creó la Ley de Educación para todos los niños con discapacidad. Y en Colombia se hicieron las primeras reformas educativas relacionadas con el derecho de todas las personas a pertenecer al sistema educativo, inclusión desde servicios diferenciales bajo el decreto 102 de 1984. Continuaremos con el decenio del año 1980 al 2020. En 1980, en el contexto internacional, se reconoce la necesidad de integración social y educativa a las personas con discapacidad. Paralelo a ello, en el contexto nacional también se habla de lo mismo y se inician las primeras reformas orientadas a la educación especial. Esto se legitimiza en la Ley 24 de 1988 en el contexto nacional. Y en el contexto internacional se hacen unas recomendaciones, la ONU hace unas recomendaciones con relación a esta situación en el año 1981. En este periodo de tiempo ya la inclusión era entendida como la integración de personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí solo veían a la inclusión a las personas con discapacidad. En la década de los 90 y el 2000, en este diseño, desde el 90 al 2000, en el contexto internacional, la conferencia de John Tyne, en 1990, dice que la inclusión era entendida como la educación para todos, y en el 2000, en el foro de Dakar,
se amplía este concepto de inclusión a otros grupos vulnerables. Esto lo dice la Declaración Mundial, donde habla de la educación para todos. En el contexto nacional, la Constitución de 1991 reconoce el derecho a la educación como un enfoque de equidad, donde todos tenemos los mismos derechos a una educación inclusiva, pertinente y eficaz para todos. Además, se reglamenta la atención educativa para estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. Esto lo legitimiza la Constitución en el artículo 67 y el decreto 366 del 2009. La Constitución de 1991 reconoce el derecho a la educación como un enfoque de equidad. En este diseño, la inclusión educativa es entendida como la atención a la diversidad, teniendo en cuenta la discapacidad, teniendo en cuenta los talentos, y aquí empiezan a entrar las minorías. Bueno, compañeros, y en la década del 2010 se enfatiza en la inclusión educativa como transformación sistemática a nivel internacional. Pero en la época de 2015 se plantean objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, centrados en la educación para garantizar una educación equitativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, teniendo en cuenta el concepto de inclusión como transformación sistemática. Esta política de educación inclusiva a nivel internacional se viene tomando fuerza en Colombia desde el año 2013, con el decreto 1421 de 2017, consolidando el marco legal para la atención educativa a personas con discapacidad y diversidad. Aquí se avanza hacia la inclusión de grupos étnicos, migrantes, víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta el concepto de inclusión como derecho y presencia de todos y todas en la escuela regular. En la década de 2020, ya la inclusión digital con nuevos retos internacionales, ahí es donde ya nace la inclusión digital. Se visibiliza esta situación en la pandemia con el COVID-19, con profundas brechas digitales y emocionales en la educación. Acuérdense que ahí era donde teníamos que trabajar con desde la casa, conectados, pero no había la posibilidad en la vereda por el internet. Aquí se priorizaba así la inclusión digital y el bienestar socioemocional, de todos los estudiantes. El Plan Decenal de Desarrollo 2022-2026, que incorporó el enfoque diferencial y la atención a migrantes, especialmente a la población venezolana. Sabemos que en nuestro país la población venezolana es la que tiene el mayor número de migrantes, teniendo en cuenta la ley de inclusión a migrantes y grupos vulnerables, comunidades étnicas, LGTBI, etcétera, incorporando el concepto de inclusión con enfoque internacional, diferencial y territorial. La inclusión como derecho en contextos complejos. Nuestro sistema debe adaptarse, nuestro sistema educativo, ¿cierto? Debe adaptarse a múltiples formas de inclusión.